Bueno, Nereida, pues vamos a comenzar. Mientras, parece que su compañera tiene algunos problemas para entrar, pero pues bueno, ahorita que se conecte. Entonces, ¿ya pudo revisar el correo o hasta después de la clase? En eso estoy, porfa, pero parece que no hay nada. ¿Quiere que revise en la computadora? Si puede, sí. Si no, pues ya en el transcurso del día de hoy me dice, ¿sale? Sí, porfa. Ok. A ver, déjeme, le mando el correo que yo puse. Ay, no. ¿Quién sabe por qué pasa esto, porfa? Porque las demás clases sí me aparecen, pero esta no sé por qué. Ya actualicé el plan, ya actualicé Gmail y aún así. Ujú. Es el correo, ¿verdad? ¿Mande? Le acabo de enviar un correo aquí en el chat de la videollamada. Ajá. Y no sé, ¿es el mismo correo que usted envió? Digo, al que le estoy enviando el... Perdón, disculpe. Yo le envié la invitación a este correo. ¿Sí es el suyo? ¿O tiene algún error? Sí, porfa, sí es mi correo. Es que sí me llega la invitación al correo, pero ve que cuando le damos clic ahí inmediatamente nos lleva a la aplicación del Classroom. Sí. Y cuando abro ahí, no aparece el enlace por el cual fui invitada, nada más aparecen las demás que siempre han estado ahí. Uh-huh. Y ¿cómo se llama? ¿Tiene usted con otros profesores trabaja con Classroom o nada más con... Este, la clase pasada estábamos viendo los conceptos de plaga y enfermedad y estábamos mencionando características de cada una para distinguir cuál era una plaga y cuál era una enfermedad. Y mencionaba que, bueno, veíamos que las enfermedades en las plantas se caracterizan porque son infecciosos, ya que estos eran provocados por seres bióticos o vivos y había los que no eran infecciosos que eran provocados por seres abióticos o no vivos y Okay. que en los agentes infecciosos provocados por los seres vivos son las bacterias, hongos, microplasmas, nemátodos y virus, mientras que los agentes no infecciosos son a veces desbalances nutricionales. Estos, por ejemplo, podrían ser causados por estrés ambiental, como nos mencionaba, por ejemplo, en cuestiones del clima. Me preguntaba que si, por ejemplo, el clima podría causar una enfermedad en la planta o también la enfermedad podría haber sido causada por la toxicidad química, es decir, causada por algún plaguicida o contaminante del aire. Y nos mencionaba que las plagas podían ser plantas, animales, insectos, microbios o algún otro organismo que nosotros no deseamos, pero que sin embargo interfieren con nuestra actividad humana, es decir, en nuestros cultivos. Ok. Muy bien. Permíteme. Bien, gracias, Nerida. Pues sí, básicamente estuvimos entonces viendo los conceptos de plaga y enfermedad. Uh-huh. Y voy a compartir pantalla. Uh-huh. Entonces, lo que estuvimos haciendo fue ver los conceptos de plaga y enfermedad. Vimos
bueno, desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, sin leer mucho, buscamos qué es una enfermedad, ¿no? Perdón, empezamos a definir qué es una enfermedad, luego contestamos algunas preguntas para ayudarnos a aclarar qué es una enfermedad, y luego, pues como dice usted, ¿no? Vimos algunos conceptos, diferentes fuentes, para construir el concepto de enfermedad. Entonces, regresando a esta parte de enfermedad, veíamos que ay, se quitó. Bueno, según la OMS, la enfermedad es, bueno, aquí no habla de la enfermedad, sino habla como de la salud, y define la salud como un estado de bienestar, tanto físico como mental y social, y no solo de ausencia de enfermedades. Entonces, si es un bienestar, la salud, la enfermedad sería un malestar, ¿no? Ok, de ahí veíamos que también es una alteración o desviación del estado fisiológico, o desviación, o varias partes del cuerpo por causas en general, conocidas, manifestadas por síntomas, manifestadas por síntomas y signos característicos, cuya evolución es más o menos previsible. Bueno, luego también la alteración leve o grave del funcionamiento normal, alteración del funcionamiento normal de un organismo o alguna de sus partes, debido a una causa interna o externa, pueden ser de ambas. Luego, cosa que perturba o daña, ¿no? A una persona en lo moral, en lo espiritual, y que es difícil de combatir, eliminar. Y luego vemos aquí, la enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo. Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo, o de, vamos a ponerle aquí, ¿usted recuerda cómo se llama el sistema que regula el medio interno? ¿Cómo se le llama a esta función? ¿Recuerda cómo se le llama la función del organismo para regular su medio interno? No, profa. Recordemos, es homeostasis. Sí, sí, sí. Ok. Ok, entonces, homeostasis. Bien. O de la homeostasis, ¿no? Y finalmente proceso se le llama el proceso y a la fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección cuando padecen una afección que atenta contra el bienestar al modificar su condición de salud. Esta situación puede desencadenarse por múltiples razones, ya sea en carácter intrínseco o extrínseco al organismo con evidencias de enfermedad. Bien, entonces aquí tenemos varias cosas, ¿no? Obviamente todas estas fuentes son de diferentes lugares y se enfocan en diferentes cosas. Si se da cuenta, muchos hablan de enfermedad, pero para el ser humano, ¿no? Pero ya vimos que no solamente los seres humanos se enferman. Entonces, por eso en general vamos a subrayar algunas cosas nada más. Y lo vamos a tomar que todo tiene que llegar a un general de un organismo, ¿no? Por ejemplo, una alteración o desviación
La enfermedad siempre va a ser una alteración o desviación del funcionamiento normal de un organismo, pero tiene que perturbar o dañar. Si digamos, esta alteración o función hace que el organismo sea más rápido y pueda huir más de... Porque, bueno, cualquier alteración del funcionamiento normal de un organismo no siempre va a ser mala, ¿no? Digamos, un organismo suele estar letárgico, suele tener sueño, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque su estado normal es que le falta glucosa, le falta energía, ¿no? No la procesa bien, ¿sale? Entonces, pero para ese organismo es normal. Entonces se le empieza a dar, no sé, insulina para que la pueda procesar mejor. Y entonces este organismo se vuelve más activo. Hay un cambio en su funcionamiento normal, pero este cambio, esta alteración es benéfica, ¿no? Entonces no sería una enfermedad. En cambio, esta alteración debe perturbar o dañar, para que entonces sí podamos decir que es una enfermedad. O lo mismo, ¿no? En cuanto a especie, digamos, una especie suele correr a 10 kilómetros por hora y sus depredadores a 11 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, pues no son muy rápidos y se lo suelen comer. Claro, si aguantan lo suficiente o corren lo suficiente o se pueden esconder lo suficiente, pues ya la hicieron, ¿no? Se salvaron en aquella ocasión. Pero, digamos, hay una alteración al funcionamiento normal de la especie. Digamos, empiezan a nacer organismos de esa misma especie que ahora corren a 13 kilómetros por hora. Entonces, esta va a ser una alteración del funcionamiento normal, pero no los va a perturbar o dañar, sino que los va a ayudar a huir más fácilmente de sus depredadores y a sobrevivir más tiempo. Entonces, esta alteración sí es una alteración de la enfermedad, pero tiene que perturbar o dañar. Tiene que deteriorar la salud. ¿Cómo va a deteriorar la salud? Bueno, debilitando el sistema natural de defensa o de homeostasis, y este debilitamiento, lo veamos de manera inmediata o no, va a ser manifestada por síntomas y signos característicos. Si, digamos, tuviéramos una enfermedad todo el tiempo dentro de nuestro sistema, pero jamás presentamos ningún síntoma, es decir, estamos repletos de una bacteria, pero funcionamos perfectamente bien, entonces pues no estamos enfermos exactamente, ¿no? Porque no nos está alterando de ninguna manera. Pero estos síntomas pueden ser a nivel general o pueden ser a nivel celular, ¿no? Como decíamos cuando estábamos hablando del ejemplo del VIH y el SIDA, ¿no? Que cuando uno se contagia de VIH, cuando una persona se contagia de VIH, tiene que haber pasado primero por